Seguimos con la misma, con los mismos mensajes, espíritu de sabiduría, inteligencia. Ahora venimos con el espíritu de sabiduría. Así que, hermano, los micrófonos de Federal Radio son suyos. Amén, hermano Randy. Muchas gracias. Dios te bendiga. Así como dijo el hermano Randy, continuamos con los 7 espíritus de Jehová. El domingo pasado íbamos a predicar este mensaje, pero en vista que era el Día del Padre, compartimos la enseñanza del Hijo Pródigo, donde Jesús nos enseña que Él es ese gran Padre que nos perdonó. Pero hoy vamos a continuar con los 7 espíritus. Isaías 11:2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Aquí la Biblia habla de Jesús. Por eso el versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sobre sus raíces y reposará sobre él estos 7 espíritus. Jesús es de la descendencia de Isaí. Isaí era el padre de David, de la tribu de Judá. Y Jesús venía en ese linaje. Era judío de esta descendencia. Y como yo he explicado anteriormente, Jesús, cuando vino a la tierra, su padre le mandó a él que lo acompañaran 7 espíritus. Estos 7 espíritus. El Espíritu de Jehová, que hoy lo conocemos como el Espíritu Santo. El espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. 7 espíritus. El Dios de la gloria, su Padre, le envía a su Hijo 7 espíritus. Cuando viene a la tierra, por la sencilla razón, amados hermanos, que Jesús necesitaba ayuda espiritual. Porque muchas veces el enemigo nos ha invadido la mente y nos ha dicho esos milagros y esas oraciones y esas cosas solamente las podía hacer Jesús porque Jesús era un Dios, era el Hijo de Dios. Hermano, y le creemos y nos mantenemos a una distancia de muchos años luz de la verdadera realidad de la palabra de Dios. Y decimos, no, yo no puedo alcanzar esos espíritus o ese poder que dice la Biblia. Aunque la Biblia dice que cosas mayores de las que Jesús hizo, nosotros en su nombre las vamos a hacer. Pero el supuesto razonamiento, la lógica, nos dice que no, porque Jesús sí lo hacía porque era un Dios, pero yo no puedo hacerlo. Hermano, y hay una gran lucha. Satanás empieza a poner duda y entramos en un estancamiento espiritual. Quedamos revejidos espiritualmente por escuchar la voz de Satanás y creerle que es lo más triste. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, dice del 5 al 8, dice que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo, de su gloria, se despojó del título de ser hijo de Dios y vino a la tierra en forma de esclavo, en forma de siervo, y estando en la condición de hombre, aquí está clarito, o sea, que Jesús era un Dios, pero no vino a la tierra como Dios, sino como un hombre. Por eso fue necesario que él naciera a través de un vientre de una mujer, no cualquiera mujer, una mujer pura, sin pecado, sin mancha, y escogió a la Virgen María. Y sabemos entonces que el Jesús, el Hijo de Dios,
viene a la tierra en forma de hombre, no en forma de Dios. Aunque era un Dios, vino en forma de hombre. Porque si hubiera venido en forma de Dios, no hubiera tenido la necesidad de pasar a esa transformación de Dios a hombre, a esa reducción. Porque un Dios venir en forma de un hombre, se reducen sus poderes, se reduce todo, hay un cambio total. Y este Jesús viene en forma de hombre. Pero su padre le da 7 espíritus. ¿Por qué le pone 7 espíritus? Porque ya no era un Dios, ahora era un hombre. Porque él tenía que enfrentarse con espíritus demoníacos, que está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Gloria a ti, Jesús. Donde dice que no tenemos guerra contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Ahora vemos un Dios que ahora es un hombre y necesita ayuda de 7 espíritus porque se va a enfrentar con huestes espirituales de maldad. Se va a enfrentar contra el mismo diablo. Recuerden cuando el diablo lo tentó, cuando estaba ayunando los 40 días. El diablo lo tienta. Pero como era de carne, era hombre, tuvo que prepararse espiritualmente para poder pelear espiritualmente. Porque hoy en día, hermanos, queremos pelear espiritualmente, pero no queremos soltar la cuchara. No queremos dejar de comer porque comer es bueno. Pero Jesús dice que nuestra guerra es espiritual. Y si es espiritual, tengo que prepararme espiritualmente. Porque si no te preparas, vas a perder la guerra. Vas a empezar algo y vas a perder. Y vas a continuar y vas a perder. Porque no tienes el respaldo espiritual. Entonces su padre le pone a Jesús 7 espíritus para que caminen con él. 7 espíritus, lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. Y la gente piensa que Jesús hacía los milagros porque era un Dios. No. Era porque tenía 7 espíritus que caminaban con él, que ya los mencionamos. Y estos 7 espíritus, amados hermanos, estuvieron con Jesús, pero Jesús sube al cielo. Al subir al cielo, él no necesita estos 7 espíritus. Estos 7 espíritus quedan en la tierra para ti y para mí. Él no los hereda. Pero esa herencia tiene que alcanzarla, tiene que buscarla. Y cuando las busque, la encuentra, consérvala porque es un gran tesoro. Porque los tesoros, hermanos, son valiosos. Y cuando se descuidan se pueden perder, te lo pueden robar. El enemigo te puede robar ese tesoro espiritual que Dios nos regala. Porque las cosas espirituales, amados hermanos, son tesoros, son riquezas espirituales que tú no puedes alcanzar con mucho dinero que tú alcances en la tierra. Las cosas espirituales solamente se alcanzan con Jesús de Nazaret. Pero hay personas que quieren ser grandes espiritualmente. Quieren alcanzar cosas espirituales, pero no pueden, porque la están buscando en el mundo natural. Y van desviados a la gran realidad espiritual. Cuando la Biblia dice que todo lo que que todo lo que se ve en este mundo vino de lo que no se ve. O sea, que más grande es el mundo espiritual que el mundo natural. Pero a veces no lo entendemos. Yo quiero, amados hermanos, que pasemos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Bendito eres Jesús. Del versículo 6 en adelante. Vamos a leerlo. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez espiritual. Amén. Otra vez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y claro, esa es madurez espiritual. Y sabiduría no de este siglo ni de los hombres, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros los hemos recibido. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amados hermanos, aquí la Biblia habla de sabiduría. Y no una sabiduría humana, no una sabiduría natural, una sabiduría espiritual. Esta sabiduría espiritual no es para cualquiera, no es para todos. Son para los hijos de Dios. Porque nosotros vemos aquí claramente que a medida que nosotros vamos buscando de Dios, vamos madurando, Él nos va dando muchos regalos, muchas bendiciones, entre ellos la sabiduría. Hermanos, las riquezas que Dios te da, las riquezas que Dios tiene para ti, son riquezas que no se alcanzan con dinero. Cualquiera persona con dinero se compra un buen carro, una buena casa, una refrigeradora. Y para eso solamente hay que tener dinero. Pero eso no quiere decir que ellos con su dinero pueden comprar al Espíritu Santo, ni van a poder comprar la sabiduría que viene de Dios, ni van a poder comprar el don de sanidad, o el don de levantar muertos, o el don de revelación. Las riquezas que Dios te da, los dones que Dios te da, son las verdaderas riquezas espirituales que solo son alcanzadas a través del Espíritu Santo, como es este espíritu de sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Por qué la Biblia habla tanto de la sabiduría? Hermano, la sabiduría primeramente proviene de Dios. La sabiduría no proviene del diablo. La sabiduría espiritual proviene de Dios. Y para usted tener sabiduría, primeramente, usted tiene que tener temor de Jehová. Porque Proverbio 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué la Biblia dice que la sabiduría es el temor a Jehová? Hermanos, los espíritus se enlazan, se conectan. Recordemos que la primera enseñanza fue el espíritu de temor a Jehová. Si usted no tiene temor a Jehová, no puede alcanzar la sabiduría. Porque la puerta de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, que cuando yo le tengo temor a Dios, yo le obedezco. Yo no hago lo que Él no quiere que yo haga.
Si Él no quiere que yo me emborrache, le tengo temor a Dios. Si Él no quiere que yo peque y yo no lo hago, y yo hago lo que Él dice, yo le tengo temor a Dios. Cuando yo le obedezco a Dios todos sus mandatos, todos sus mandamientos, entonces yo le tengo temor a Dios porque le obedezco. Esa es la reverencia, ese es el temor a Dios. Hacer las cosas por amor a su papá, para que él esté contento, esté feliz y estemos encima de una esfera de obediencia, una esfera espiritual. Y cuando tú estás en esa esfera espiritual, por lógica vas a caminar en el mundo espiritual y no en el mundo natural. Y cuando tú caminas arriba de esa esfera, estás caminando lo sobrenatural, la cual la gente no entiende, porque este mundo sobrenatural solamente se discierne a través del Espíritu, a través de Dios, a través de la obediencia, a través del temor a Dios. Ahora vemos uno de los primeros espíritus enlazándose con el último espíritu. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que para yo poder tener sabiduría, tengo que obedecerlo a Dios. Tengo que hacer lo que Él me manda hacer. Pero si Él me manda hacer algo y yo no lo hago, soy rebelde y desobediente. Y no puedo alcanzar sabiduría. Porque la sabiduría es para los que aman a Dios, los que le temen y le obedecen. Por eso los espíritus de Dios se entrelazan, se enlazan. Igual que los espíritus satánicos, se enlazan, se atraen entre ellos. Un hombre mentiroso se atrae, tiene una buena amistad con un hombre chismoso. O puede ser viceversa. Una mujer mentirosa se atrae mucho con una mujer chismosa, lengua larga que se dicen. Porque los espíritus malos que están en las personas son imanes, se atraen. Asimismo el Espíritu de Dios. Por eso es que usted ve que el espíritu de temor a Jehová se enlaza con la sabiduría. Y todos se enlazan, son como una cadena que van en eslabones. Pero muchas veces, hermano, queremos alcanzar las cosas espirituales fuera del mundo espiritual o fuera de la esfera espiritual. Queremos alcanzarla en la esfera natural. Y no la podemos alcanzar. No la podemos alcanzar, amados hermanos, porque la Biblia es clara. La Biblia dice que esto solamente, el versículo 6 dice que es para los que han alcanzado madurez. La sabiduría no es para cualquiera, es para los que son maduros espiritualmente, los que ya conocen a Dios, los que tienen conocimiento de Dios, los que tienen una relación con Dios, los que saben obedecerle a Dios, agradarle a Dios. Ya son maduros. Y a medida que usted le va obedeciendo a Dios, Dios te va regalando riquezas espirituales. Pero a veces yo le obedezco para que Él me dé plata. Dice Dios, te doy una riqueza que no la puedes conseguir con plata. Donde todo el mundo va a observar en ti esa sabiduría. Esa va a ser tu gloria, dice la palabra de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que cuando Dios te da sabiduría, los demás van a ver en ti sabiduría, que no lo tienen cualquiera. Y esa cosa que ellos le llaman cosa que no pueden explicar, es sabiduría. Y muchos te van a felicitar. Y va a ser tu gloria. Pero la gloria no es tuya, es de Dios. Porque Él fue el que te la dio. Amados hermanos, la Biblia dice que la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La sabiduría que Dios te da no es terrenal. Esta sabiduría ningún rey, ningún príncipe, ningún ser humano pudo alcanzar en la esfera natural. Porque el ser humano que camina en la esfera natural solamente van a alcanzar cosas terrenales y cosas humanas. No puede alcanzar las cosas espirituales.
Porque para usted alcanzar las cosas espirituales, tiene que ser un hombre espiritual. Pero muchas veces nosotros queremos conseguir los dones, las cosas espirituales, naturalmente. Y es duro, es imposible, negativo, no se puede. Tienes que alcanzar a Dios, tenerle temor a Dios, para que entonces puedas discernir en el mundo espiritual las cosas espirituales. Y cuando tú eres obediente, Dios te da tesoros espirituales. La Biblia dice en el versículo 9, 1 Corintios, estamos en 1 Corintios capítulo 2, ahora vamos para el 9. Antes bien está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Aquí está la clave, hermanos. Aquí está la clave. Estas riquezas espirituales no es para cualquiera, es para los que aman a Dios, para los que guardan sus mandamientos. Y Dios como Padre, buen Padre, nos da esos regalos. Riquezas espirituales. Y vemos en este versículo 10 que para usted alcanzar sabiduría o cualquier don de Dios o cualquier de los espíritus de Dios, tiene que alcanzarlo a través de Dios, no a través de conocimiento ni sabiduría humana. Porque dice que Él nos la reveló a nosotros por su Espíritu Santo. Por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Así, amados hermanos, que mientras usted más se mete en la presencia con Dios, mientras usted más ayuna, más se conecta con Dios, Dios sigue soltando las manos para ti. Dios te sigue dando riquezas. Aún gloria, dice la palabra de Dios. Pero esta gloria a veces es un poco preocupante porque si no las creemos mucho, podemos entrar en una esfera de orgullo o altivez espiritual y podemos caer. O sea que lo que Dios te da, tienes que consumirlo, guardarlo en plena humildad. Es el secreto y es el poder que Dios te ha dado para conservar las cosas, la humildad. Y vemos claramente, amados hermanos, la Biblia dice en Proverbios 16 que la sabiduría vale más que la plata y que el oro. Usted con sabiduría de Dios, guiado por Dios, con la mente de Cristo, usted puede hacer grandes negocios o pequeños negocios. Por todos los negocios te va a ir bien, porque la sabiduría es un espíritu de Dios que te va a guiar. Y cuando Dios te guía no te puede ir mal, te va a ir bien. Pero vas a encontrar pruebas, pero la vas a vencer y vas a estar en victoria y vas a estar prosperado. Porque Dios de la gloria lo ha prometido. Y si lo ha prometido, es así. Por eso dice que la sabiduría nos da el conocimiento y nos hace pensar y hablar en una dimensión que no es humana, sino es una dimensión espiritual, como lo que le expliqué ahorita. Amén. La sabiduría te da conocimiento, te hace pensar y hablar en una dimensión no humana, sino espiritual y nos conecta con Dios. Amados hermanos, Dios es bueno. Dios quiere darnos sabiduría. Y Él dice en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, camina con Dios y tú sientes que te falta sabiduría, te falta este espíritu, dile, Señor, enséñame a tenerte temor. Enséñame a temerte, a obedecerte, porque es la primera regla de oro, donde tú le temes y lo obedeces e inmediatamente Él te da espíritu de sabiduría, porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Dios quiere que sus hijos sean sabios, sean inteligentes. Dios quiere que alcancemos en esta tierra que Él mismo construyó con sus manos. Él quiere que alcancemos grandes bendiciones, grandes alturas. Él quiere hacernos volar como las alas, ir muy alto. Él quiere lo mejor para nosotros, pero la mentalidad negativa o la duda no nos deja alzar vuelo como Dios quiere. Por eso, amados hermanos, las cosas espirituales solamente se disciernen espiritualmente. Pero si tú eres carnal, más humano que espiritual, yo te estoy hablando en chino y no me estás entendiendo. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Si tú no te conectas en el espíritu, tú no vas a alcanzar las cosas espirituales. Y para ti a lo mejor son locura lo que yo estoy hablando, es pura mentira para ti. Pero el que es espiritual y me está escuchando, yo le estoy dando un banquete, un manjar con esta prédica, porque sí me está entendiendo. Pero el que es humano, el que es carnal, estoy hablando en chino, no me está entendiendo. ¿Saben por qué? Porque tenemos que empezar a buscar a lo espiritual que está en el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios el Padre. O sea, si tú no entras en la frecuencia con Dios, si tú te mantienes fuera de la frecuencia espiritual, no puedes entender ni escuchar los consejos ni las bendiciones espirituales que Dios tiene para ti. Porque muchas veces queremos alcanzar las cosas de Dios, las cosas espirituales, pero no meternos a las cosas espirituales, a la esfera de Dios. Yo quiero estar separado de Dios, pero quiero los beneficios de Dios. Es imposible. Imposible. Primeramente tienes que amar a Dios, amar a Jesucristo y al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador y también es nuestro consolador. Y estos 7 espíritus son del Espíritu Santo. Amados hermanos, para tú poder entrar en las cosas espirituales, tienes que entrar a la frecuencia espiritual. Por ejemplo, ahorita mismo estamos en la radio. Estamos en la frecuencia 96.9. Todos los que quieren escuchar la palabra de Dios se meten en esta frecuencia, la federal, y van a escuchar palabra de Dios. Pero el que no se mete a esta frecuencia puede decir, no, ellos están hablando mentiras, yo nunca he escuchado nada, son unos mentirosos, que esto y que lo otro. Pero sin embargo, el que sí sintonizó la 96.9 los domingos de 8 de la mañana, dice, oh, qué tremenda palabra, qué ayuda, qué alabanza más buena, porque están en sintonía con nosotros a través del Espíritu Santo. El que se mete en la frecuencia de Dios va a alcanzar todo lo que Dios tiene para lo suyo. Es como la radio. Usted esa sonda, usted no la ve. Y si no la ve, puede decir eso es mentira, la radio no existe, porque yo no veo esas sondas hercianas. Y si yo no la veo, no existe. Para ellos son locuras. Así mismo es. El que no se mete en la frecuencia del Espíritu Santo, el que no se mete con el Espíritu Santo, no va a entender las cosas que son de Dios. Y va a decir son locuras. Por el que se mete en la frecuencia, prende la radio y dice, wow, qué bendición, qué ayuda, qué conocimiento, qué sabiduría. Porque ya estamos en frecuencia. Yo estoy hablando y ustedes me están entendiendo. Porque estamos en la misma frecuencia. Y si yo logro hacer alguna pregunta, me la van a responder porque estamos en la frecuencia. Pero si yo le hago una pregunta a alguien en el parque que no escuchó, va a quedar en el aire. Va a decir, tú estás loco, ¿qué me estás hablando? ¿De qué tú sales? No, no es que estoy loco, es que no estuvo en la frecuencia que yo estaba metido.
Por eso, para usted entender las cosas espirituales, para usted recibir los 7 espíritus de Jehová, usted tiene que tener frecuencia espiritual. Tiene que ser espiritual. Pero es tristeza, hermano. Muchas personas están en las iglesias, sentados por mucho tiempo, pero no están en las frecuencias del Espíritu Santo. Se sientan y su mente está en la casa, en el trabajo, en el problema, en la mente, en el carro dañado, etcétera, etcétera. No están sintonizados. No están en la misma frecuencia del Espíritu Santo. Por eso es que a veces vamos a la iglesia y no recibimos. Porque no estamos en la frecuencia de Dios, estamos en la frecuencia carnal humana. Y lo espiritual solamente discierne las cosas espirituales. Y cuando tú disciernes, vas a ser rico. Dice la Biblia en el 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti, hermano. Dios tiene riqueza para ti, pero tienes que sintonizarte con Dios. Y sigue diciendo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Para tú conocer las cosas de Dios, misterios ocultos que hay en la Biblia, tienes que conectarte, sintonizarte con el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amado hermano, tú eres una persona rica. Lo que ahorita conversaba con el hermano Randy. Hay personas que en este mundo alcanzan muchos bienes, pero en el mundo espiritual son unos pobres, son unos miserables, son unos limpios, no tienen riqueza espiritual porque aún no saben ni sintonizar. Además, no tienen ni el radio espiritual. El radio espiritual que se llama el Espíritu Santo. No tienen ni cómo conectarse. No saben ni cómo pedir al Espíritu Santo. Pueden ser ricos natural, pero son pobres espirituales. Y el día que Cristo venga, todo lo que alcanzaron se queda, amados hermanos. Cuando pasen a la eternidad, la segunda vida, ya sea la eternidad con el diablo, porque nunca buscaron esta frecuencia, o la eternidad con Dios, por haber permanecido con Dios, entonces vamos a darnos cuenta que el tiempo en este mundo no fue perdido. Fue una bendición porque alcanzamos el mundo espiritual, alcanzamos riquezas espirituales, riquezas que no se compran ni con oro ni con plata. El tiempo que tú inviertes con Dios, tú no lo pierdes, tú estás haciendo una inversión. Cuando vas a la iglesia, cuando le das a Dios lo que le corresponde a Dios, tú no estás perdiendo el tiempo. Tú estás invirtiendo tu tiempo para cosecharlo en el futuro. Pero los que no aman a Dios ni buscan a Dios han desperdiciado su tiempo alcanzando metas ilusorias en esta tierra, alcanzando cosas que se van a quedar. Y analízate, todo tu esfuerzo, ¿a dónde va? Tu riqueza, ¿a dónde va? Tus carreras, ¿a dónde van después que mueres? Sin embargo, lo que tú alcanzas con Dios, ¿a dónde va? Son cosas espirituales que son de Dios y tú vas a Dios y la vas a conservar con Dios. Nada de eso se pierde. Seamos sabios, hermanos, porque Dios nos ha dado sabiduría. Por eso estoy predicando el espíritu de sabiduría, para que seas alcanzado por ese espíritu. Y vamos a orar. Padre Santo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Espíritu Santo, ese espíritu que reveló esta palabra, sea sobre mí también revelándome esta palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú me llenes de tu temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Espíritu Santo, dame sabiduría, dame temor a Jehová. Quiero caminar en tu presencia. Quiero caminar bajo las riquezas espirituales que no se alcanzan con dinero. Quiero esa riqueza. Quiero el espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría. Quiero el espíritu de inteligencia. Quiero el espíritu de consejo para dar buenos consejos. Quiero el espíritu de poder
para hacer los milagros que Jesús hacía. Y quiero el espíritu de conocimiento para conocer más al Espíritu Santo, para saber lo que puedo alcanzar, lo que puedo dar y compartir. Quiero también el espíritu de temor a Jehová. Jesús de Nazaret, gracias por estos 7 espíritus que caminaron contigo, también hoy caminan conmigo. Ahora, si no tienes a Cristo en tu corazón, repite conmigo, di: Jesús de Nazaret, perdóname todos mis pecados, perdóname la ignorancia espiritual que me hicieron alcanzar metas naturales, pero no metas espirituales que son eternas. Perdóname mis pecados, Jesús de Nazaret. Lávame con tu sangre, redímeme, déjame más blanco que la lana. Porque en que sea una gota de tu sangre me deja más blanco que la lana y perdona el pecado más grande. Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Para el día en que tú vengas a buscarme, yo también seré levantado en las nubes junto con todos los santos. Por eso hoy te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Mis 3 partes. Porque tú eres tripartito también. Así como tú me hiciste, yo me entrego a ti, para que tú tomes el control y seas el dueño, amo y Señor de toda mi vida. Gracias, Jesús. Ahora te invito a una iglesia evangélica, o si no, te invito a mi iglesia evangélica, al Ministerio Grano de Mostaza, donde predica la pastora, la profeta Miriam Candanedo. Y hoy tenemos culto en Huacá de 11 a 2 de la tarde. Y en Bugaba, al lado del Estadio El Porvenir, tenemos servicios de 4:30 a 8 de la noche. Están todos cordialmente invitados. Dios me los bendiga.